Entonces ya nuevamente lo repito, la historia es la ciencia encargada de estudiar los principales hechos históricos que ha sucedido desde la aparición del hombre hasta la actualidad. También nos explica cómo ha ido evolucionando a través de la historia, a través de los pueblos y las naciones, cómo han ido desarrollándose, ¿no? Todo esto lo tenemos que saber. También sabemos los historiadores, digamos, son las personas que justamente se encargan de hacer esos estudios. Pero ahora ustedes dirán, ¿y cómo los historiadores han enterado? Por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos enteramos de que ha existido incas? También nos enteramos de que ha existido culturas pre-incas. ¿Cómo sabemos más o menos de dónde vinieron los primeros pobladores acá al Perú? Todo eso a través de las llamadas fuentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fuentes escritas, las fuentes orales. Tenemos las fuentes escritas, ¿no? Que pueden ser todo lo que es, como su nombre lo dice, escrito. Puede ser lo que se escribió en una piedra, puede ser un documento, algo que se escribió en un pergamino, por ejemplo, ¿no? Pueden ser fuentes orales o tradicionales, como son las narraciones. Muchas leyendas o narraciones son transmitidas de padres a hijos y así se van pasando esas fuentes, esas tradiciones. Luego también lo que queda, ¿no? Tenemos las fuentes monumentales o las fuentes culturales. Por ejemplo, fuentes monumentales pueden ser todos los restos humanos. Por ejemplo, se ha encontrado, por ejemplo, la cultura Paracas, por ejemplo, hay fardos funerarios, ¿no? Esos son restos humanos. También hay construcciones, por ejemplo, en Trujillo hay la ciudadela de Chan o también tenemos acá en Machu Picchu, ¿no? Entonces son fuentes monumentales o materiales. Y luego también quedan las fuentes culturales o etnológicas, que pueden ser los bailes, comidas o costumbres que cultiva la gente en la actualidad. Por ejemplo, muchos de los bailes, de las danzas que se bailan, no son danzas que se han formado recién hace poco, sino son danzas que han sido, digamos, costumbres de muchos años, que a veces es mezcla de varias culturas. Muchas de las danzas que se bailan acá es una mezcla de lo que es la cultura inca y con restos de la cultura española. Todo eso son las fuentes, diversas fuentes que se tienen, ¿no? Entonces, a ver, ustedes, a ver, ¿qué más ustedes pueden decirme que los historiadores, ejemplos, por ejemplo, de fuentes que me puedan dar ustedes? ¿Qué me dicen? A ver, un ejemplo de alguna fuente. Las comidas. Las comidas, muy bien. Las comidas típicas, ¿no? Típicas. Las comidas típicas vienen de hace mucho tiempo, no desde ahorita nada más, ¿no? Muchas comidas, por ejemplo, que tienen su origen, tienen su historia. Por ejemplo, la papa a la huancaína tiene su historia, por qué se llama papa a la huancaína, ¿no? O cuál era su preparación ancestral. A ver, otras fuentes. A ver, escucho. Les escucho. A ver, ¿qué más? ¿Ustedes han ido a museos? Sí, no ¿No? fui. Yo no. No, ¿por
qué no? Yo no fui profesor. ¿Ah? Yo tampoco, profesor. ¿No han ido a un museo a ver, por ejemplo, huacos? ¿No han ido huacos? ¿O han ido a ver fardos funerarios, telas? Tampoco. Uy, falta más. Tienen que ir ustedes a No, conocer. profesor, es un profesor Sí. al museo, nunca ha ido. Nunca he ido. ¿Cómo Ah, será? pero digan a su papito que lo lleven a los museos. O sea, en el museo también ahí vamos a encontrar justamente, ahí ¿Cómo vamos a cuál encontrar, museo? es un lugar donde vas a encontrar muchos de los restos que estamos diciendo acá. Por ejemplo, puedes encontrar, por ejemplo, si queremos ver sobre la cultura Paracas, vamos a encontrar los fardos, momias vamos a encontrar, por ejemplo, momias. ¿Ah? Vamos a encontrar momias, o sea, cuerpos reales de esa época. Vamos a encontrar, en los museos vamos a encontrar, por ejemplo, muestras de los huacos. Ustedes ven a veces en fotos, pero ustedes lo pueden ver sí, en vivo, cómo es un huaco, qué colores tiene, todo eso ustedes lo pueden observar. O también no han ido a ver restos arqueológicos. No han ido a una huaca, por ejemplo, acá en Lima nada más. ¿Ves? Todo eso son restos o fuentes culturales, ¿no? Son rastros de lo que ha pasado en nuestra historia. Todo eso son fuentes que se les llama. ¿Ya? Ahora, nosotros, para poder estudiar la historia, vamos a hacer uso de una división. En este caso, nosotros vamos a dividirlo en 3 periodos. El Perú autóctono o prehispánico. El Perú autóctono o prehispánico se refiere a la época en que no éramos dominados por ninguna potencia. Éramos libres como el viento. Ninguna potencia nos dominaba. Entonces, ese se llama la época del Perú autóctono o prehispánico. Luego, como ustedes saben, ya llegó la dominación española. Entonces, ahí se llama periodo de influencia o de influencia hispánica. Y luego ya viene el Perú republicano, que es la actualidad. Nosotros estamos ahorita en el Perú republicano. Por ejemplo, los incas, ¿en qué periodo creen que han estado? ¿Periodo autóctono, periodo de influencia hispánica o el Perú republicano? ¿Los incas en qué época creen que ha existido? ¿Sí? A ver. Los incas, ¿en qué periodo? Profesor. Sí, a ver. ¿En qué periodo cree que... Profesor, no puedo entrar porque mi internet está mal. Ya, listo. Estoy preguntando ahorita, ¿en qué periodo los incas, ustedes saben los incas de Manco Cápac, Mama Ocllo, en esa época, esa época, de las 3 épocas que les menciono, ¿en cuál de estas 3 épocas eran los incas? ¿El Perú autóctono, el Perú de influencia hispánica, o sea, influencia de españoles, o el Perú actual, o sea, el Perú republicano? ¿Ah? ¿Cuál? ¿El Perú autóctono? Autóctono, pues claro, ¿por qué autóctono? Porque no teníamos ningún tipo de influencia, o sea, nadie nos dominaba, éramos nosotros solitos, éramos propios, no había, nadie nos había dominado, éramos nosotros solamente. Ese es el periodo del Perú autóctono. Cuando ya había, digamos,
los españoles nos dominaban, por ejemplo, ya nos dominaban, ya no existían los incas. Esta segunda etapa, ¿cómo se llamará? ¿Periodo de qué? De influencia De influencia hispánica. española, ¿no? Ya los españoles nos dominaban, entonces ya había influencia. Y ahorita tenemos influencia de alguien, nos dominan españoles, nadie, ¿alguien? No, no nos No. domina. Entonces estamos en el Perú republicano. Entonces son 3 etapas que nosotros vamos a dividir la historia. Entonces vamos a ver brevemente acá en este gráfico, ustedes pueden ver. La época prehispánica, mira, pueden mirar la pantallita, Reina, Samuel, Reina, pueden atender la pantallita. Yo no veo que ustedes están que miran al costado. Nicole, tu pantallita está apagada. Me estoy quedando sin voz, pero ustedes parece que no me están atendiendo, están que miran a otro lado. Si ustedes no entienden algo, me deben de preguntar a mí, profesor, no entiendo esto, ¿me puede explicar? O ustedes pueden colaborar conmigo poniendo ejemplos. Si ustedes están mirando a otro sitio, no van a poder entender. ¿Sí? Entonces, empiezo nuevamente. La época prehispánica, ya hemos dicho, abarca, o sea, comienza desde que llegan los primeros hombres a nuestro territorio hasta que nos conquistan, ¿no? Los españoles, ¿no? La conquista que empieza en el año de 1532, cuando llega Francisco Pizarro. Luego la época virreinal se inicia con la llegada de los españoles en 1532 y termina con la proclamación de la independencia en el año de 1821. Ahora estamos en el mes de la patria. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Quién dijo desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia que Dios y la patria lo requieran? ¡Viva el Perú! ¿Quién lo dijo? José de San Martín. José de San Martín. Ustedes ya tienen que saber eso. Estamos justamente en el mes de la patria. Y como estamos en el mes de la patria, ustedes, no veo que ninguno de ustedes tiene no veo que tiene su escarapela en el pecho. ¿Qué pasó? Profesor, mi mamá, profesor, yo no tengo ni escarapela. Pero se compra, una escarapelita cuesta 50 centavos, un solcito. ¿Por qué estás sin Profesor, escarapela? mi mamá Lucy está en el pueblo y está trabajando. Ya, a partir de la No otra sabía que se tenía que llevar escarapela. Ya, desde la otra semana ya vamos a exigir sus escarapelitas, escarapelas. Estamos en el mes de la patria, justamente. Estamos hablando del mes de la patria. Sí, profesor. Ya, no se olviden. Entonces, ya saben. Entonces, la época del Perú virreinal empieza con la llegada de los españoles y termina con la proclamación de la independencia del Perú en 1821. Y la época republicana, o sea, ya somos libres, a partir del 28 de julio de 1821 hasta nuestros días, ¿no? Hasta a nuestros días, ¿no? Entonces, son 3 etapas que tenemos nosotros acá. Tenemos nosotros acá. Ya tenemos tiempo, entonces ya. Entonces nosotros vamos a empezar, por ejemplo,
algunos hechos históricos, por ejemplo. Se supone que nosotros, hay varias teorías. Es muy amplio el tema que tenemos hoy. Estamos hablando. Ya, entonces, mira, ahora en la segunda parte. Entonces, hasta acá espero que me hayan entendido. Vamos a volver un poco rápido porque ustedes los he visto medios distraídos. Vamos a ver, a repetir. Algunos me han llegado un poquito tarde. Así que vamos a repetir ciertas partes. A ver, repito nuevamente para que me entiendan. ¿Ya? ¿La historia de qué se encarga? ¿Alguien me podría decir? A ver, Samuel. La profesora no lo escuché bien. La historia, ¿de qué se encarga la historia? La ciencia de la historia. O uno solo nomás hable, para ver. A ver, ¿quién quiere hablar? Alza la manito. A ver, ya, Sebastián, ¿quiere hablar? Ya, Sebastián. De estudiar. No, la historia, ¿qué hace la historia? ¿Qué cosa qué finalidad tiene la historia? La historia es como así como la matemática es una ciencia, la historia también es una ciencia, pero son ciencias diferentes, ¿no? ¿Qué cosa hace la historia? ¿Qué nos permite conocer la historia? ¿Qué nos permite estudiar la historia? Principales. No, o sea, tú estás tratando de leer lo que está en la pizarra, pero yo quiero que me expliques en 2, 3 palabritas qué hace. Principales hechos de la historia del Perú. ¿Y qué es eso? A ver, ¿qué significa eso? Como la independencia, profesor. Por ejemplo, la independencia se le llama un hecho, algo que ha ocurrido. Entonces, todo lo que ha ocurrido desde que apareció el hombre hasta la actualidad, se llama historia. Entonces, la historia es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que pasó durante ese tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, quien relata, o sea, quien ve, averigua quién es todo lo que ha ocurrido durante un determinado tiempo, eso lo hace la historia. Por ejemplo, ¿quién cree que sabrá la historia de ustedes, de uno, desde que ustedes han nacido hasta la actualidad? Por ejemplo, yo no sé la historia de ustedes. Nuestros padres. Exacto, nuestros padres. O sea que si yo le preguntase a tus padres, a ver, Sebastián, ¿qué cosa, cuándo nació, a qué edad, si fue un parto normal, cuándo fue su primera vacuna, cuándo se bautizó, a los cuántos años dejó la teta, etcétera, etcétera? Entonces, toda esa historia de Sebastián lo saben sus padres, ¿no? Es igual. Entonces, un historiador también sabe de todo eso, ¿no? Un historiador, pero ya no de una persona, sino de varias cosas. No solamente sobre. Entonces, un historiador sabe la vida o sabe qué es lo que ha pasado a varias personas, a un pueblo, a una nación. Eso es lo que hacen los historiadores. Entonces, la historia se encarga de estudiar los principales sucesos ocurridos desde que aparece el hombre hasta la actualidad. Y entonces nos explica todo eso, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y ahora, ¿en qué se basa, digamos, los historiadores? ¿En qué se basan, por ejemplo, en sus fuentes? Esas son sus fuentes históricas.
fuentes escritas, por ejemplo. Por ejemplo, si yo a Samuel, ¿qué edad tienes tú? ¿Sabes? Samuel, ¿me escuchas? ¿Qué edad tienes tú? 9. 9 años. Entonces, mira, yo si fuese historiador, vamos a suponer, yo para creerte, ¿qué tendríamos? Yo te tendría que pedir, ya no te creo, para chequear lo que tú me dices, enséñame tu DNI. Entonces, tu DNI para mí sería una fuente escrita. Es una forma de probar que lo que tú me dices es cierto. Entonces, yo puedo decir, no, Samuel sí tiene 9 años porque él me enseñó o me dio su DNI y su DNI es correcto. Él sí tiene 9 años. Entonces, yo estoy haciendo uso de una fuente escrita, o sea, un documento. Tú con este documento me estás probando que tienes 9 años, porque es la única manera de probar la edad de una persona. Para probar la edad de una persona es con tu DNI. Si todavía no tienes DNI, con tu partida de nacimiento. ¿Ya? A veces yo sé que en su familia, a veces le cuentan cuentos o tradiciones. Esas tradiciones vienen a veces de fuentes orales o tradicionales, ¿va? Se va transmitiendo de padres a hijos y así sucesivamente. Luego tenemos las fuentes monumentales o materiales, ¿no? Eso ya son todos los restos humanos, las construcciones, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la ciudadela de Chan Chan, por ejemplo. Es una ciudadela que está en Trujillo, ¿no? Ese es un resto arqueológico. Han escuchado de las Machu Picchu, también es una ciudadela, ¿no? Todo eso es, digamos, fuentes monumentales. Restos arqueológicos también. Todo esto son restos monumentales. Y luego tenemos las narraciones, ¿no? Que ya son lo que antes me dijeron, las comidas típicas, los bailes, son fuentes de tipo cultural o etnológicas. Y luego, para poder estudiar la historia, lo hacemos lo hemos dividido en 3 partes. La época prehispánica, la época del Perú virreinal y la época del Perú republicano. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la cultura Chavín, por ejemplo, Chavín de Huántar. Esa cultura, ¿en cuál de las 3 épocas que ven ustedes en la pantalla se desarrolló? ¿En la época prehispánica, en la época virreinal o en la época republicana? La cultura Chavín, ¿en cuál de estas 3 épocas del Perú se desarrolló? ¿Mm? Escucho. Uy, con ustedes, ¿qué pasó con la historia? Ustedes han olvidado bastante de la historia. Ustedes no han llevado las culturas pre-incas, por ejemplo, la cultura mochica, la cultura chimú, chavín, tiahuanaco. ¿No han llevado esas culturas ustedes? ¿No han enseñado en cursos anteriores? ¿Ah? ¿Seguro? No, yo creo que sí. Entonces, ¿esas culturas en qué época se han desarrollado? Se han desarrollado en la época prehispánica, o sea, antes que lleguen los españoles, ¿no? La cultura mochica, la cultura chavín. Los incas, ¿fue antes o después de los españoles? Los incas. Los incas, ¿fue antes o después de los españoles? ¿Ah? ¿Cómo? Antes. Antes, pues. ¿Y las
Y las culturas pre-incas se desarrollaron antes de la época incaica. Por eso, cuando hagamos el relato de la historia, vamos a empezar primero los primeros pobladores que llegaron a América, luego los primeros pobladores que llegaron al Perú, luego vienen las culturas pre-incas y las culturas incas. Todo este estudio pertenece a la época prehispánica. Y luego, en la época que existían los virreyes, ¿qué época era? La época que existían los virreyes, ¿qué época era? ¿Ah? La época donde no había presidente, no había incas, pero había virreyes. ¿Qué época del Perú se denomina? Va a picar el huevo. ¿Ah? Época de virreinato. Época de virreinato. Le estoy haciendo preguntas bien sencillas, ¿no? Por ejemplo, el presidente Fujimori, ¿en qué época gobernó? ¿En qué época? En época prehispánica. De la República. Virreinal, la República. ¿No? Republicano. Ajá. Republicano. ¿Y el Inca Manco Cápac, en qué época? Época prehispánica. Prehispánica, muy bien. A ver quién más, nadie más contesta. Profesor. A ver, el resto tiene que estar atentos. Parece que nunca algunos parece que nunca hubiesen llevado el curso de historia, se han olvidado de la historia del Perú. Y justo estamos en el mes de la patria, mes de la historia del Perú. Ya, entonces, cortamos aquí, entramos 11:15. 11:15 entramos nuevamente, ¿ya? Ya, profesor. Antes que repasar. 11:15 entramos nuevamente. Entonces ya hemos hecho lo que es un resumen o qué cosa es la historia, qué se encarga la historia, qué nos explica la historia, en qué se basan los historiadores para no saber explicar esos hechos históricos. Hemos dicho que a través de las fuentes escritas, fuentes orales o tradicionales, fuentes monumentales o materiales y fuentes culturales o etnológicas. También hemos dicho que para realizar un mejor estudio a través de una línea de tiempo, podemos dividir la historia de nuestro país en 3 partes, ¿no? El Perú autóctono o prehispánico, el Perú donde hay influencia hispánica o virreinal y el Perú republicano. ¿No? Acá hemos explicado de dónde a dónde va la época. La época prehispánica, desde la llegada de los primitivos hombres a nuestro territorio hasta la conquista del Tahuantinsuyo en el año de 1532. Luego la época del Perú empieza desde 1532 y culmina con la proclamación de nuestra independencia el 28 de julio de 1821. Y la época del Perú republicano se inicia con la proclamación de la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 y continúa hoy hasta nuestros días. Ahora sí, vamos a ver parte o cómo es que llegan los primeros pobladores al continente americano. Entonces, atención aquí. Entonces, ahora sí quiero que me atiendan. Entonces los primeros hombres, y ustedes dirán, pero ¿cómo es que llegaron los primeros hombres al continente americano? Entonces, durante la época en que los animales eran más grandes y eran más feroces, ¿no? Entonces,
los humanos de esa época tenían que ir de un lugar a otro a conseguir alimentos. Y de ahí se escondían en cuevas para protegerse de esas fieras. ¿Ya? Entonces, los hombres primitivos, o sea, los primeros hombres, ellos eran recolectores, eran cazadores. Ellos salían a cazar animales, animales mucho más grandes que ellos. Entonces, ahí ellos muchas veces morían en el intento de conseguir esos alimentos. ¿Ya? Entonces, para evitar justamente ser, digamos, cogidos por esos animales. Como el mamut, profesor. Como el mamut, por ejemplo. Entonces, ellos se protegían en unas cuevas. Entonces, iban a las cuevas y ahí se protegían. Eso fue hasta que un día, ¿qué pasó? Como ellos siguieron, o sea, ellos sabían más o menos por dónde andaban esos animales. Entonces, ellos sin querer queriendo, siguieron a esos animales que les servían de alimento y de casualidad llegaron al continente americano. Eso sucedió en plena época glacial, o sea que hacía demasiado frío y ese frío congelaba los mares, océanos y ríos. Entonces se supone que por esos sectores, cuando el mar o esos ríos ha estado, digamos, hechos como hielo, por ahí es que han cruzado los primeros hombres y llegaron del continente, de lo que es hoy Europa, llegaron al continente americano. Aunque hay otras teorías que explican que también llegaron por mar, ¿no? Y no solamente de Europa, sino llegaron de Oceanía o de otros sitios. Entonces ahora vamos a explicar dos teorías que intentan explicar ese acontecimiento. Entonces hay dos teorías. La teoría autoctonista, que dice que el hombre se originó en América. Es decir, que el hombre no proviene de otra parte, de otro continente, sino que provino de América, del mismo continente americano. Y entonces, como repito, esta teoría establece el origen del hombre sobre la tierra en América y no en el viejo mundo. Esta teoría o teoría autoctonista, el principal defensor de esa teoría fue el argentino Florentino Ameghino, quien remite el origen de la especie humana a las pampas sudamericanas. ¿Sí, Samuel? Pues ya vamos a escribir. Después. ¿En qué corre, no? ¿En qué curso estamos? De los... ¿En qué curso estamos? Profesor, estamos en desarrollo. Se supone que es en desarrollo personal. Y es en desarrollo personal porque estamos en desarrollo personal. Ahí va a ir. Pero todavía no he hecho el resumen porque es bastante. Ahora sí van a escribir bastante porque son bastantes temas que tenemos que colocar. ¿Ya? Por eso que no, otras veces yo lo hago al momento, pero ahora después que acabe la clase, recién lo voy a hacer, porque son bastante teoría. Entonces, como repito, esta teoría se llama teoría autoctonista. Autoctonista. ¿Ya? Y fue hecho, o sea, ¿qué dice? Que el hombre americano provino del mismo continente. O sea, que no vino de Europa, no vino de otro, sino en el mismo continente, ahí se formó, ahí nació, ahí apareció y ahí continuamos todavía. En cambio, la teoría inmigracionista significa algo que viene de afuera, dice que el hombre
dice que el hombre asiático hace unos 50.000 años, cuando se inició la disminución del nivel del mar, ¿no? O sea, cuando dejó, digamos, el mar se fue descendiendo, y dejó al descubierto una plataforma continental que une Asia con América en un estrecho. Estrecho es un accidente geográfico que se llama el estrecho de Bering. Por esa plataforma atravesaron animales en busca de alimentos y tras ello los cazadores, los Homo sapiens, ¿no? Fueron los que cazaron justamente a esos animales cuando cruzaban ese estrecho. O sea, un estrecho es un caminito chiquito, ¿no? De un continente a otro continente. Y como estaba congelado, por ahí podían caminar a pie. Esta es la teoría del origen único, teoría asiática, que lo plantea a Alex Harlika. Es otro personaje. Luego tiene la teoría oceánica. Esa teoría dice que el nombre de teoría polinésica, teoría de origen múltiplo o teoría oceánica inmigracionista, y fue sostenida por Paul Rivet. Él planteó la semejanza de pueblos melanésicos y polinésicos con otros de América del Sur, y reveló que estos primeros, siendo excelentes navegantes, habrían atravesado el océano Pacífico desde Australia y Oceanía en direcciones este para arribar a las costas sudamericanas, como Nazca, Perú. Reforzó su teoría con pruebas antropológicas y culturales sobre la similitud entre las culturas polinésicas y americanas. ¿Ya? Puentes colgantes hechas de mano llamado toki. O sea, más que todo por las herramientas similares que tenían, él dijo que no, que son de origen, que los peruanos somos de origen asiático. Entonces tenían hachos de manos, ojos negros y rasgados, cabello grueso y erecto, vellosidad corporal casi nula. Ya todo esto es la teoría inmigracionista. ¿Ya? Inmigracionista. Pues acá está el mapa. Veamos el mapita. Mire, a ver, atención al mapa, mire. Este de acá es el estrecho de Bering. Acá. Este de acá es el estrecho de Bering. Entonces, este es el mapa, ¿me? ¿Qué dice la teoría? Esta teoría, la teoría asiática, ¿no? Dice que el hombre, este es el estrecho de Bering, eso que está de rojo. Ese es, el de acá es el estrecho de Bering. Esta parte de acá se congelaba. O sea, esta parte se congelaba. Entonces, por ahí aprovechaban los hombres
¿no? Ingresaron acá. Como esa parte estaba congelada, ingresaban hasta América del Norte. Y luego ya propagaron toda América. Esa es la teoría, esa es la teoría asiática. Otra, la teoría polinésica dice que vinieron de las Polinesias. O sea, de acá vinieron, de estas islas, y de acá llegaron a estas costas, ¿no? Así. Luego hay la teoría australiana también, que es la que llegaron acá, pero acá ya llegaron ya en embarcaciones hasta esta parte de acá de Chile, ¿no? Y de acá otra vez fueron poblando toda América. Esas son las tres teorías o sea, la teoría inmigracionista es una sola, de Florentino Amelino, pero existen tres teorías inmigracionistas, ¿no? Teoría australiana, la teoría polinésica y la otra que es el estrecho de la teoría asiática, ¿no? Que el nombre vinieron de otro continente, de acá del continente europeo, ¿no? Es así. No son teorías del poblamiento americano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, me pregunto si entienden este mapa. Este mapa de América. Pues por acá estamos nosotros, América del Sur. Por acá estamos nosotros. Por acá estamos nosotros, ¿no? Por acá, América del Sur. Pero acá entraron hombres por acá, ¿no? Por este sector de acá. Y de acá poblamos también América del Norte, América del Sur. Otra teoría es la teoría polinésica, que ingresaron de las Polinesias, son estas islas, llegaron hasta esta parte de América. Y luego tenemos la teoría australiana, que vinieron de Australia hasta ese sitio, de Australia. Son tres teorías, más la cuarta teoría, que es la teoría inmigracionista. Ya son tres teorías sobre el origen del hombre americano. Ese todavía no es hora, todavía falta. Ya, entonces, estas son las teorías, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Estas son las teorías. Por acá está la Antártida, ¿ya? ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un resumen, ¿no? La teoría autoctonista, la teoría inmigracionista. La teoría inmigracionista es argentina, pues, el señor Florentino Amelino. Listo, entonces hasta acá todo el tema de hoy, ¿no? O sea, acá hemos hecho hoy solamente resumen de lo que es historia, que son fuentes, y acá ya estamos empezando el papel de la historia, o sea, indicarles cuáles fueron los primeros pobladores que llegaron al continente americano. ¿Ya? Entonces ese es el tema. Entonces son 11:50, tenemos que entrar a otra clase, entonces nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, hoy día tienen prácticas sí, de religión y desarrollo personal. No se olviden, ahora sí está activada ya. Profesora, ¿quién la va a habilitar? Porque después no la habilita. No, es que la vez pasada no teníamos práctica pendiente. Y habíamos hecho esa práctica porque el miércoles anterior no hubo clase. Entonces no hicimos clase. Como no hicimos clase, no hay práctica. No es que no la habilité. Yo pensé que no había
habilitado esa, pero eso ya la habíamos hecho. No lo voy a habilitar 2 veces, ya estaba hecha esa práctica. En cambio, la del viernes, como si hubo clases, entonces tienen que hacerme la práctica de desarrollo personal y de religión. Esas 2 prácticas sí me las tienen que hacer el día de hoy. ¿Ya? Y lo que del miércoles, ciencia y ambiente, habíamos hecho, pues. Y yo no hago, y las prácticas semanales yo no las hago la misma semana, sino una semana después. Lo que hemos hecho esta semana recién toca la otra semana. Yo me ¿Y la adelanto. otra, profesor? La otra queda, ya la hacen exacto, ya. Eso ya la vemos acá. Pero entonces ahorita ustedes sí tienen que hacerme esa práctica de religión y desarrollo personal. Esa sí debe estar activada, ¿ya? Listo. Y sus tareas también. Entran a religión, entran, ya saben, más ¿Y rápido. a qué hora, profesor? Religión ya nos toca a 12:30, nos toca religión. ¿Qué número de tarea? No recuerdo el número, pero La toca tareas. práctica, ¿a qué hora lo va a habilitar? ¿Cuál? Ya están habilitadas, ya. Ah, ok. Están habilitadas. Hasta las 12 de la noche están habilitadas. Listo. Entonces ahí nos quedamos. Entonces, 2:30 entramos para religión, ¿ya?